Bon vespre, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este centro de la Fundación Juan Marc en Palma. Soy Pablo Pérez Dors, el director. Saludos también a todas las personas que nos están siguiendo en directo por streaming, por Canal Marc o por YouTube. Y veo muchas caras conocidas de personas que ya han visto las dos primeras sesiones de este ciclo enfocado en ciudades portuarias a lo largo y ancho del Mediterráneo. Y en esta tercera sesión nuestro invitado es David Quiles. David, bienvenido y gracias por estar aquí. David nos va a hablar sobre la ciudad de Venecia y su particular lectura o investigación sobre esta ciudad, que es de alguna forma el ejemplo más paradigmático de estas ciudades cosmopolitas volcadas en el mar, en el comercio, con diferentes grupos de extranjeros que intercambian mercancías, ideas, etc. David es licenciado por la Universidad de Alicante y doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha dedicado especialmente al tema de la diplomacia y las relaciones internacionales en la Edad Moderna. Su tesis trataba sobre las relaciones entre la monarquía hispánica y la República de Venecia, en el contexto de la Guerra de Candía entre 1645 y 1669. Después de su trabajo doctoral, de hecho, antes de su trabajo doctoral ya se dedicaba a la docencia en la Universidad Autónoma. Ha sido contratado postdoctoral Margarita Salas en la Autónoma y después contratado postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Complutense. Como decía, ha estudiado las relaciones internacionales en el siglo XVII y también las casas reales de la monarquía española del siglo XVIII. Y es actualmente profesor ayudante de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues sin más dilación por mi parte, démosle por favor la bienvenida a David Quiles. Bien, buenas tardes, bon vespre. Es para mí un placer estar en este museo, en esta Fundación Juan Marc, a la que agradezco la amable invitación a estas jornadas. Quiero agradecer especialmente a Pablo y a Aina, que han contactado conmigo y me han hecho muy fácil todo lo relativo a la preparación y viaje desde Madrid a esta ciudad maravillosa que es Palma de Mallorca, en la cual no había estado, pero con la cual ya tengo ganas de volver ya en el futuro, ya con un fin mucho más de ocio. Bien, pues ustedes se plantearán a lo mejor cómo una persona que vive en Madrid, que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, ha acabado trabajando sobre una ciudad como Venecia, es decir, una ciudad italiana. Bueno, lo primero que tengo que decir, como ha señalado Pablo, yo soy de Alicante, como diría Serrat, yo nací en el Mediterráneo, entonces siempre he tenido un especial interés por la historia del Mediterráneo y en particular de las potencias que de una forma u otra han condicionado la evolución de este mar y bueno, la República de Venecia, como veremos en esta presentación, es una de las principales potencias que desde la Edad Media ha ido modelando, condicionando por su preponderancia comercial la evolución del tráfico mercantil en el Mediterráneo. Como Pablo ya ha hablado de lo que yo he hecho relativo a mis investigaciones y demás, directamente voy a pasar a hablar del tema de mi ponencia, que es la ciudad de Venecia. Previamente, antes de meternos en materia, quería que hiciéramos una breve reflexión sobre la imagen que tenemos un poco adquirida o preconcebida de la ciudad de Venecia. Esta es una imagen que, como veremos hoy aquí, ya tenían los embajadores del siglo XVI, del siglo XVII, de la Edad Moderna, y bueno, pues se corresponde un poco al ideario romántico que ha ido perdurando hasta nuestros días. Todos tenemos en mente pues, esa ciudad con esos espacios públicos, privados, recónditos, esos puentes, esos lugares un tanto peligrosos, esa ciudad por la noche un tanto misteriosa, un tanto oscura, en la que se han cometido gran cantidad de asesinatos a lo largo de la historia en sus canales. Y bueno, pues esto es el resultado de una construcción que se ha producido a lo largo del tiempo.
Por poner algunos ejemplos, pues me viene a la mente el caso de Lord Byron, quien como buen romántico inglés del siglo XIX pues llevó a cabo una gran cantidad de viajes a lo largo y ancho de Europa y pues entre otros destinos visitó Venecia y nos habló de esta ciudad pues como una ciudad misteriosa, oscura, con unas gentes un tanto poco dadas a comunicarse, podríamos decir, y bueno, pues esa imagen, como digo, ha perdurado hasta nuestros días. Otra obra importante respecto a Venecia es la obra del célebre escritor Thomas Mann, Muerte en Venecia, obra que también es conocida por la adaptación posterior que se hizo al cine, con ya una película que es un clásico del cine. Y bueno, pues aquí se aborda precisamente la ciudad de Venecia en un contexto de una peste, es decir, de una pandemia, y pues volvemos a ese tópico de la ciudad oscura, peligrosa, etc. Y bueno, ya simplemente por poner un caso algo más actual, en el año 2023 se salió a la luz una película basada en la obra de Agatha Christie, Las manzanas, que no sé si ustedes conocerán, pero bueno, esta obra, originalmente esta obra de Agatha Christie transcurre en un condado inglés. No obstante, pues los guionistas de la película Misterio en Venecia decidieron adaptarla a la ciudad de Venecia, es decir, trasladar el escenario en el que iba a transcurrir la película, puesto que consideraban que Venecia era pues, un enclave mucho más propicio precisamente para reforzar ese carácter de misterio, de asesinato, que tenía que resolver pues, el protagonista de las obras de Agatha Christie, que como ustedes sabrán es Hércules Poirot. Bueno, tras este breve inciso, me gustaría comenzar hablando sobre la fundación de la ciudad de Venecia. La tradición nos cuenta un poco que Venecia fue fundada en el año 421. Esto, como siempre, es una verdad relativa, puesto que en el año 421 es la primera vez que llegan pobladores a lo que es la laguna de Venecia, es decir, ese conjunto de islas sobre unos terrenos pantanosos, y llegan precisamente huyendo de las invasiones de los hunos, de Atila, puesto que pues, los caballos de los hunos no podían llegar a las islas que conforman la laguna de Venecia. Y bueno, pues esto que comenzó siendo, como digo, un asentamiento temporal para huir de estas invasiones en la península itálica, pues con el paso del tiempo acabó transformándose en un asentamiento permanente, un asentamiento que hasta la llegada de Napoleón en el año 1797 se convirtió en una ciudad inexpugnable por sus características geográficas. ¿Cuándo podemos decir que comienza a edificarse la ciudad que hoy en día conocemos como Venecia? Pues bien, a finales del siglo V es cuando verdaderamente comienza a desarrollarse un plan arquitectónico con vistas a construir una serie de edificios, una serie de palacios que son los que hoy en día conocemos. Para llevar a cabo esta obra se tuvo que idear un conjunto de construcciones para dotar de unos cimientos sólidos a las futuras edificaciones. Para ello se utilizaron unos grandes palos de madera, fundamentalmente de roble, puesto que resiste muy bien a los agentes corrosivos, con el objetivo de que la madera penetrara hasta llegar a la tierra sólida y por tanto atravesara estas capas de tierra que no son aptas, por tanto, para construir sobre ellas edificaciones de un peso considerable. De esta forma, pues, Venecia comienza a construirse como una ciudad que llega a presentar la imagen que podemos ver en esta diapositiva, una ciudad formada por 118 islas, 450 puentes y que por tanto pues, requirió millones de estos bloques de madera que les comentaba anteriormente para que hoy en día pues, lleguemos a ver Venecia tal y como es. Venecia, pues, como patrimonio de la humanidad, ha perdurado hasta nuestros días, no obstante, hoy en día se encuentra amenazada por el cambio climático, la subida del nivel del mar, y por ello las autoridades italianas han ideado un sistema conocido como sistema MOSE,
sobre el que hay varios vídeos en YouTube verdaderamente interesantes que podrán consultar. Y bueno, este sistema está compuesto por 78 compuertas hidráulicas que lo que hacen es regular el nivel del mar. Por tanto, ante la previsión de que suba en exceso el mar, pues lo que hacen es cerrar estas compuertas y evitar que la subida del nivel del mar pueda perjudicar a estas edificaciones, a estos grandes palacios que son patrimonio de la humanidad. Inicialmente la ciudad de Venecia aparece muy vinculada al Imperio bizantino, es decir, al Imperio romano de Oriente, y bueno, pues su herencia artística, su herencia material es claramente una herencia de Bizancio, pero comienza a desvincularse del Imperio bizantino a partir del siglo IX y más particularmente con la coronación de Carlomagno. Este se considera el momento a partir del cual Venecia comienza a desarrollarse como una república independiente, una república que, como veremos, va a tener un sistema político verdaderamente singular, pero que va a ver su preponderancia en el ámbito político, en el ámbito internacional, debido a su actividad comercial en el Mediterráneo. Las buenas relaciones de Venecia con el Imperio Otomano van a ser clave para que pudiera desarrollarse como una de las principales potencias comerciales en el Mediterráneo oriental y, por tanto, entrar en contacto con algo que el resto de europeos no solía hacer, es decir, entrar en contacto con el Imperio Otomano, las autoridades otomanas, los puertos del Imperio Otomano, y para ello pues era esencial que Venecia creara o mantuviera unas relaciones diplomáticas y comerciales con la Sublime Puerta, con el Imperio Otomano, que, pues como digo, son una particularidad dentro de la realidad política europea de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. En cuanto al imperio, en cuanto a Venecia como imperio comercial, cabe señalar que es en el año 1000 aproximadamente cuando Venecia comienza a expandirse en lo que hoy en día conocemos como la península balcánica, en esos territorios de Dalmacia y también de Albania. Por tanto, comienza a crear una serie de enclaves comerciales importantes a partir de los cuales pues, poder ir trasladando las mercancías que se iban comerciando y también aquellas que volvían desde el Mediterráneo oriental. Venecia amplió considerablemente sus posesiones en ultramar, dentro de lo que se conoció como el Stato da Mar, el Estado de Mar veneciano, gracias a la Cuarta Cruzada, cuando aproximadamente en el año 1204 logra hacerse con una serie de islas del Mar Jónico y del Egeo, como pueden ser Morea, Creta o Negroponte, y posteriormente, en el año 1489, la isla de Chipre, que, pues, como muchos de ustedes conocerán, fue posteriormente el casus belli, el motivo de conflicto que llevó un siglo más tarde a esa batalla de Lepanto en el año 1571, que enfrentó a la armada otomana con la armada cristiana, y precisamente pues este ha sido uno de los temas que se han debatido dentro del ciclo de batallas que ha tenido lugar en la Fundación Juan Marc de Madrid hace apenas unas semanas. Y bueno, pues como digo, pues es una de las batallas más conocidas a lo largo de la historia. Una vez que Venecia logra crear este Stato da Mar, este estado ultramarino que le fue fundamental, como decía, para asegurar su preponderancia en el Mediterráneo oriental, tenemos que hablar también de la singularidad de Venecia como potencia de la Europa de la Edad Media y de la Edad Moderna. Todos los que por suerte hemos estado en Venecia, si algunos de los aquí presentes no han estado, les animo encarecidamente a que vayan, porque es una de las ciudades sin duda más bellas del mundo, aunque bueno, pues ya a veces ya uno pierde esa noción de si ya es casi un parque de atracciones para turistas y más que una ciudad histórica. Pero bueno, pues todos tenemos en mente el Palacio Ducal, que es fue la principal sede de gobierno de la República de Venecia durante la Edad Media y la Edad Moderna, y en su interior tenían lugar las reuniones, las audiencias de las principales instituciones de la República de San Marcos.
Por no aburrirles, no voy a ahondar en todas las instituciones que conformaban la República de Venecia, simplemente voy a mencionar dos que son las que nos interesan para el tema que vamos a abordar aquí sobre secretismo, mantenimiento de la información en secreto, etc. La primera institución es el Senado de la República de Venecia, al igual que otras repúblicas italianas como Génova o Lucca. Era una institución formada por la oligarquía veneciana, llegó a estar conformada por cerca de 300 miembros de la nobleza, del patriciado veneciano, y se encargaba de la toma de decisiones en los asuntos más importantes, sobre todo en el ámbito exterior, es decir, de las relaciones con las potencias extranjeras, las guerras, etc. Ciertamente, una de las principales obsesiones de las instituciones de la República en general y del Senado en particular fue que las decisiones tomadas, los temas que se debatían, se mantuvieran en secreto para pues, evitar que estas decisiones, estos debates, llegaran a oídos de los enemigos de la República. Y bueno, pues como ustedes se podrán imaginar, en un Senado compuesto por más de 300 personas, cada uno con sus intereses, sus facciones, etcétera, pues el mantenimiento en secreto de todos estos asuntos iba a ser más bien complicado, como demostraremos posteriormente con distintos ejemplos. Para evitar que esta información sensible se filtrara a embajadores, comerciantes que llegaban a la ciudad de Venecia, se tomó la decisión de crear en el siglo XII una institución que sería conocida con el nombre de Consiglio dei Dieci, Consejo de los 10 en español. Los 10 serían los magistrados encargados de asegurar el mantenimiento en secreto de todos estos asuntos sensibles, de estos secretos de Estado, estos arcana imperii, y por tanto, pues, de manera secreta operarían para el mantenimiento de los secretos de la República y identificar, juzgar y condenar a todos aquellos que conjuraban contra ella. El Consejo de los 10, como digo, actuaba de forma secreta y no tenía que rendir cuentas a los tribunales de la República, y sus principales actuaciones se quedaban en el ámbito de espionaje y contraespionaje. Espionaje en el sentido de conocer todos los asuntos relativos a la política interior veneciana, es decir, si había conspiraciones, si había personas que estaban filtrando información, es decir, si había topos dentro de las principales instituciones venecianas, pero también gestionar el espionaje que se llevaba a cabo en el exterior, es decir, qué labores de espionaje llevaban a cabo los embajadores, los venecianos que estaban en el exterior, en las distintas cortes europeas, y a su vez también, como veremos en esta presentación, el Consejo de los 10 debía identificar a todos aquellos sujetos que estaban colaborando activamente, por ejemplo, con embajadores de la monarquía hispánica, embajadores de la monarquía de Francia, y por tanto, pues, identificar esas labores de contraespionaje que los embajadores, cónsules y demás agentes diplomáticos de otras potencias estaban llevando a cabo en Venecia, que era una ciudad portuaria en la cual pues, entraba y salía una gran cantidad de gente, y con ella pues, el flujo de información era bastante amplio. En esta diapositiva podemos ver dos escenas de un mismo acto, podríamos decir. En ambas se puede ver el juicio y posterior ejecución del dux Marino Faliero. El dux era el príncipe de Venecia, una figura que en ciertos aspectos puede retrotraernos a los grandes monarcas europeos, pues era el cabeza del ceremonial, era la cabeza visible, era él, por así decirlo, el primus inter pares dentro de las instituciones venecianas, pues presidía el Senado y las demás instituciones de la República, pero desde el punto de vista político este cargo no tenía ese margen de decisión que tenían los grandes monarcas europeos, y el cargo de dux era un cargo electivo, vitalicio, y por tanto, pues una vez que fallecía un dux, el siguiente era elegido en el Senado por las principales familias de la aristocracia veneciana. Pues bien, hecha esta contextualización, nos remontamos a este caso, al caso del dux Marino Faliero, quien
En el siglo XIV tejió una conspiración para hacerse con el control de la República, es decir, de crear una especie de monarquía al estilo del resto de potencias europeas. Y bueno, pues fue descubierto por el Consejo de los 10, fue juzgado y condenado a muerte por esta conspiración, este intento de golpe de Estado que estaba llevando a cabo contra la República. Estas dos imágenes fueron inmortalizadas en el siglo XIX por dos pintores, el de la izquierda, Francesco Hayez, y el de la derecha, que probablemente todos ustedes conocerán más, Eugène Delacroix, que es un pintor evidentemente mucho más conocido, pero lo que me llama la atención, o lo verdaderamente singular, es cómo en ambas imágenes se muestra al Consejo de los 10 encima de las escaleras, es decir, controlando esa política, todo lo que ocurría en la República de Venecia en todo momento. También algo verdaderamente singular fue que el Consejo de los 10 se apoyó en los habitantes de la ciudad de Venecia para asegurar que aquellos que incumplían la ley fueran descubiertos, juzgados y condenados. En todas las ciudades que pertenecieron a la República de Venecia durante los 1000 años de su historia, fueron proliferando paulatinamente estos buzones conocidos como Bocche dei Leoni, es decir, boca de los leones, en las cuales los habitantes de la República de Venecia, los habitantes de esta ciudad, podían depositar denuncias secretas sobre otros ciudadanos que estaban filtrando información, colaborando con otros embajadores, es decir, llevando a cabo actividades negativas para la supervivencia de la República. Cabe señalar, eso sí, que estas denuncias tenían que ser firmadas, es decir, había que identificarse, y se tenían que señalar también dos testigos que pudieran probar la veracidad de estos hechos. No obstante, pues, las personas que eran inculpadas directamente eran llevadas a lo que hoy en día consideraríamos prisión preventiva, ¿no? Y pues, una vez encerrados en condiciones bastante malas, siendo interrogados, etcétera, pues la posibilidad de que salieran exculpados pues eran bastante bajas. Y bueno, pues esto al final contribuyó a la creación de un ambiente de desconfianza, de miedo entre los propios habitantes de la República, puesto que tu propio vecino podía ser el que te denunciara y por tanto pues se creó un clima verdaderamente negativo. En este contexto cabe señalar que en muchas de estas denuncias se vieron involucrados de una u otra forma los embajadores de las distintas potencias europeas, así como sus familiares, sus criados, es decir, todo ese entorno, esas comitivas que llegaban a Venecia acompañando a los distintos embajadores de las grandes potencias europeas. Cabe señalar que no solo estos embajadores estaban interesados en entrar en contacto con otros nobles, con otros miembros del patriciado, con otros funcionarios de la República de Venecia, sino que también estos, por razones económicas, de creación de lazos de patronazgo, de clientelismo, estaban interesados en el mantenimiento de contactos frecuentes con estos embajadores, contactos que la República, como pueden imaginarse llegados a este punto, prohibía categóricamente y, por tanto, estos encuentros debían llevarse a cabo al margen de la ley. ¿Dónde se producían mayormente estos encuentros? Pues, como pueden imaginarse, en lugares recónditos, clandestinos, como por ejemplo esos pórticos de las distintas plazas de la ciudad de Venecia, esos pórticos en los cuales se podían intercambiar misivas, en los cuales se podían intercambiar breves mensajes. Aquí, pues, evidentemente, jugaban un papel fundamental los criados de los distintos embajadores, los criados de los distintos nobles venecianos, que pues, iban intercambiando cartas, documentación, de forma totalmente secreta. También está documentado que las iglesias eran un lugar de encuentro bastante común.
las iglesias que evidentemente están sometidas al derecho eclesiástico. Por tanto, el Consejo de los 10, la policía veneciana, no podía penetrar en ellas y por tanto pues eran lugares más seguros de cara a mantener estos encuentros clandestinos totalmente prohibidos por la República. También un investigador de la Universidad de Oxford, que se llama Filippo de Vivo, ha trabajado el caso de las farmacias y de otras tiendas en las cuales pues, estos tenderos funcionaron como intermediarios entre los embajadores y representantes de la oligarquía veneciana, puesto que pues, los miembros del patriciado llevaban unos mensajes a estos farmacéuticos que estos conservaban y posteriormente entregaban a los criados de los embajadores cuando acudían bajo pretexto de comprar algún medicamento, etc. Y por tanto, pues, estos farmacéuticos también funcionaron como intermediarios y por tanto pues, también se llevaban su correspondiente emolumento, es decir, su recompensa económica, evidentemente, porque no iban a arriesgarse a que fueran descubiertos, juzgados y encarcelados de manera totalmente gratuita. No obstante, el principal enclave en el que se llevaron a cabo estos encuentros fue en los grandes palacios, en esos grandes salones, esos ridotti, es decir, los salones venecianos equivalentes un tanto al salón francés que comienza a proliferar ya también en el siglo XVII, y por tanto pues, las sedes de las embajadas fueron lugares en los cuales mantener estos encuentros alejados de los múltiples ojos que el Consejo de los 10 tenía en todas las calles y lugares de la República. Cabe señalar que en torno a estas sedes diplomáticas existía una zona de inmunidad que se conoce como lista, es decir, una zona de influencia en la cual la policía, el Consejo de los 10, no podía intervenir. Por tanto, era una zona de inmunidad para los embajadores y sus familias, en las cuales pues, ellos ejercían directamente la jurisdicción. Por tanto, aunque se estuviese cometiendo un delito en el interior de la sede de la embajada, la policía veneciana, los conocidos como sbirri, no podían intervenir. En el caso de Venecia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Madrid, existen sedes fijas para las embajadas desde la Baja Edad Media, que es cuando comienzan a fijarse las embajadas permanentes. Y bueno, pues en el caso de la embajada de la monarquía hispánica, que podemos ver aquí en el centro de la imagen, o la monarquía francesa en la parte superior derecha de la misma, estas embajadas solían ubicarse en lo que hoy en día son las inmediaciones de la estación de Santa Lucía, que si algunos conocen un poco la orografía de Venecia, es la zona más cercana y que conecta directamente con la península itárica. Y por tanto es la zona más alejada de ese centro neurálgico de la política veneciana que constituye el Palacio Ducal, la Plaza de San Marcos, etc. Esto evidentemente no es casual, es decir, que la República decidiera poner las sedes de las embajadas en el punto más alejado posible del Palacio Ducal, pues evidencia su deseo, su voluntad de alejar a los embajadores lo máximo posible del punto en el cual pues, se tomaban todas estas decisiones de gobierno. No obstante, pues, evidentemente, pues, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, encontramos algunos casos en los cuales pues, los embajadores no lograron salirse con la suya y fueron identificados por el Consejo de los 10, es decir, por los representantes de la República. Por citar un par de ejemplos verdaderamente significativos a este respecto, mencionaré el caso de Orazio Guidotti, quien era un alto funcionario de la República de Venecia, que en el año 1637 fue acusado de colaborar, de filtrar información del Senado a un embajador, no se dijo el nombre para no generar un conflicto diplomático con esa potencia, pero estaba claro que el embajador era el conde de la Roca, es decir, el embajador español en aquel momento en Venecia. Evidentemente, como decimos, si el embajador tenía inmunidad total y no podía ser juzgado
conforme a las leyes venecianas, no tenía ningún sentido señalarlo, puesto que esto podía derivar directamente en un conflicto diplomático mucho mayor y, por tanto, producir una crisis entre las relaciones entre la monarquía hispánica y la República de Venecia. Bien, pues este ciudadano, este Orazio Guidotti, fue encarcelado, juzgado y condenado a prisión perpetua, es decir, pasó el resto de sus días en la cárcel por haber filtrado información a un embajador, que todos sabemos que era el embajador español, como hemos podido saber por diversas fuentes que hemos consultado. Otro ejemplo significativo que encontré consultando la información del Consejo de Estado en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, fue una carta cifrada del embajador que sucedió precisamente al conde de la Roca, el marqués de la Fuente, quien elaboraba una lista de cuáles habían sido, a lo largo de su misión, sus principales confidentes en la República de Venecia. Y bueno, era una lista bastante completa, puesto que él estuvo en Venecia durante 14 años, de ahí pasó a Viena y luego a Francia, y pues es sin duda este marqués de la Fuente uno de los principales embajadores españoles del siglo XVII. Entre las personas que el marqués de la Fuente cita en este listado se encuentran diversos miembros de la familia Cornaro o Corner, una de las más ilustres familias del patriciado veneciano. Muchos de ellos incluso fueron dux de la República de Venecia. También citaba a un gondolero del embajador de Francia, un secretario del embajador del duque de Mantua, un judío que había contratado para que espiara al representante del duque de Braganza, es decir, el representante de la persona que había declarado la guerra a la monarquía hispánica y que posteriormente se convirtió en rey de Portugal una vez que se logró la independencia al finalizar esa guerra hispano-portuguesa entre 1640 y 1688. Y por tanto, esto nos permite ver que el embajador no solo estaba interesado en espiar a las autoridades venecianas, sino también pues, al resto de agentes diplomáticos presentes en la laguna de Venecia y que por tanto pues, quería obtener también información de las otras potencias europeas. Ya a modo de síntesis, para finalizar esta presentación, para no aburrirles en exceso, o espero al menos no haberlo hecho, sí me gustaría hacer una serie de consideraciones generales respecto a los temas que hemos visto hoy aquí, a modo de síntesis. En primer lugar, me gustaría reseñar pues, esa fascinación que en todo momento despertó la llegada de los embajadores de extranjeros a la ciudad de Venecia y lo imposible que fue para las autoridades venecianas evitar que se establecieran contactos frecuentes entre ciudadanos de la propia Venecia y personajes extranjeros. En esta imagen podemos ver un cuadro de Canaletto del siglo XVIII en el cual se ve perfectamente cómo toda la ciudad se acerca al puerto ante la llegada del embajador de Francia. Existen otras representaciones también, por ejemplo, del embajador inglés. No he encontrado ninguna al respecto del embajador español, pero bueno, pues nos permite ver hasta qué punto era relevante la llegada de estos embajadores, todo el ceremonial, toda la pompa que envolvía estas llegadas de sujetos extranjeros. Y bueno, pues a su vez, pues esto, como digo, evidencia las dificultades de la República de Venecia por mantener en secreto ese conjunto de asuntos de Estado que, ante la gran cantidad de extranjeros que llegaban a Venecia, era imposible mantener, debido a que al final los secretos de la República estaban en manos de cientos de personas que participaban en la toma activa de decisiones. Como he comentado, por ejemplo, más de 300 miembros formaban parte del Senado y, por tanto, pues, dentro de estas instituciones había un conjunto de intereses, de facciones, de rivalidades incluso, que hacía que cada linaje, cada facción clientelar tuviera unos intereses distintos y entrara en contacto con personajes extranjeros, puesto que le interesaba establecer lazos con ellos o directamente pues, obtener beneficios económicos, aunque esto suele ser algo más propio de funcionarios, de personas propias de
de las clases no nobiliarias que de las clases patricias. También cabe destacar que a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, Venecia, por sus relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental, se convirtió en un punto de llegada constante de información relativa no solo al Imperio Otomano, sino también al resto de potencias musulmanas y lo que podríamos resumir en el mundo extraeuropeo. De esta forma, el resto de potencias europeas, conocedoras de esta realidad, no dudaron en encargar a sus distintos ministros, a sus embajadores, en sus instrucciones, que trataran de descubrir todas estas informaciones que Venecia iba recopilando a través de sus agentes comerciales, a través de sus enviados en la corte de Estambul, en la corte otomana, y por tanto pues, Venecia se convierte en el principal acceso para las potencias católicas de todo lo relativo a la realidad del mundo otomano en particular y el mundo musulmán en general. Por tanto, pues, aunque las autoridades venecianas lo trataron de evitar por activa o por pasiva, ese secretismo, esa transmisión de la información, fue imposible de evitar que se concentrara en pocas manos y todas aquellas noticias que llegaron a Venecia al final acabaron resonando en todas las cortes europeas de una u otra forma. Con esto finalizo mi intervención. Agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí a la Fundación Joan Marc y también a Pablo y a Aina, que han hecho posible este viaje y esta estancia en la ciudad de Palma. Muchas gracias. David, muchas gracias. Bueno, tenemos la oportunidad, como siempre, de charlar un rato contigo y recibir preguntas del público. Cuando llegue el momento les pediré que usen el micrófono para que sus preguntas las puedan oír también las personas que nos siguen en directo, pero si me lo permiten, primero yo también tengo un par de preguntas después de esta presentación tan interesante. David, me ha parecido muy intrigante lo que has dicho hacia el principio de tu presentación del Consejo de los 10 y cómo bueno, se establece este sistema de denuncias públicas. De alguna forma recuerda a lo que puede una situación parecida en España con la Inquisición, aunque en España creo que las denuncias podían ser anónimas y mucho más infundadas. ¿Se crea una cierta sensación de miedo a las autoridades en Venecia en este momento? La respuesta es fácil, es sí. Evidentemente hay un miedo generalizado de la población, al igual que en el caso que tú has comentado de la Inquisición, hay un miedo evidente de la población española a la Inquisición y a ser procesado, y al miedo a que, pues evidentemente, pues eso se pueda llegar a penas de cárcel. La pena de muerte no solía ser tan frecuente, pero claro, es decir, cualquier persona puede denunciar en este contexto. Incluso en algunos casos pues, está documentado que hubo personas que denunciaron falsamente a otras, que juntaron varios testigos para poder evidenciar esas denuncias, para poder probar esas acusaciones, y por tanto pues sí que surge cierto miedo de los habitantes de Venecia y del resto de ciudades de la República respecto a la actuación de este Consejo de los 10, y ese también era el objetivo de la República, es decir, estas potencias funcionan mucho con el miedo, es decir, el miedo a la autoridad, el miedo a salir, es decir, a transgredir esa autoridad que evidentemente juega un papel muy importante dentro de las potencias del antiguo régimen, y el caso de la Inquisición pues evidentemente también es un caso bastante significativo, desde un cariz más religioso, podemos decir, pero en el que evidentemente también subyace ese miedo que la Iglesia pues trataba de proyectar a la población. Y en este sentido, hasta donde yo llego, era una ciudad que desde fuera, quizás como has mencionado, por su conexión con el mundo otomano, por ser un lugar donde convergían personas de distintas nacionalidades, desde fuera se percibía a Venecia como una ciudad más abierta, podríamos decir, que el resto.
Claro, es decir, si nos trasladamos a la mentalidad de la época, si nos ponemos, pues, por ejemplo, si nos ponemos en la mente de una persona católica del siglo XVI, de la Edad Moderna, pues evidentemente que una potencia católica mantuviera contactos frecuentes con el Imperio Otomano estaba muy mal visto. En primer lugar por la Santa Sede, que incluso por las desobediencias de Venecia y sus relaciones con el Imperio Otomano llegó a excomulgar a todos los habitantes de la República de Venecia entre 1606 y 1607, es decir, un dato verdaderamente significativo, pero que también era cuestionado, criticado por otras potencias como la monarquía hispánica, que criticaba pues, que Venecia estableciera lazos comerciales, tuviera un embajador permanente en la corte otomana, con el que era a todas luces el principal enemigo de la cristiandad, y que Venecia al final siempre tuvo muy presente pues, esa política del interés comercial que era de lo que ellos vivían. Por tanto, únicamente reivindicaron este papel del enemigo común, de buscar la alianza con el resto de potencias católicas contra el Imperio Otomano, cuando el Imperio Otomano atacó sus posesiones ultramarinas, primero Chipre, es decir, la isla de Chipre, que produjo la famosa batalla de Lepanto, Creta en el siglo XVII, etcétera. Y por tanto esta amistad de Venecia, este aperturismo de Venecia hacia el mundo oriental, que es una herencia también de sus buenas relaciones con el Imperio Bizantino desde la Edad Media, no era bien visto por el resto de potencias católicas europeas. Hay matices siempre, porque por ejemplo Francia sí que tuvo un embajador extraordinario en la corte otomana, por tanto Francia también por su animadversión hacia la monarquía hispánica, los Habsburgo, sí que trató de establecer alianzas con el Imperio Otomano para hacer una especie de pinza contra los españoles, fundamentalmente en Italia. Mira, al hilo de esto, sé que es una pregunta un poco larga, pero ¿nos puedes dar 4 pinceladas de cómo cambian a lo largo del periodo que tú estudias los amigos y los enemigos de Venecia? No hay una foto fija, ¿verdad? Sí, evidentemente. La historiografía italiana tradicional y bueno, la historiografía europea en general había considerado que Venecia y la monarquía hispánica siempre habían sido enemigas, siempre por su rivalidad en Italia. Al final la monarquía hispánica pues, posee Milán, posee Nápoles, posee Sicilia, es decir, es una potencia italiana a lo largo de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna. Y por tanto, pues a partir de aquí se juzgaba que las relaciones con los venecianos eran enormemente negativas por esta rivalidad en Italia. No obstante, pues en mis investigaciones he podido ver cómo fundamentalmente en estos contextos de enfrentamiento de Venecia con el Imperio Otomano, las relaciones con la monarquía hispánica son especialmente buenas, y la monarquía hispánica no duda en colaborar con los venecianos de cara a evitar que el Imperio Otomano avance en las posesiones venecianas, es decir, que por ejemplo en el siglo XVII se haga con la isla de Creta, puesto que de hacerse con Creta esto supondría una avanzadilla verdaderamente importante para el Imperio Otomano para llegar a la Italia española. En el caso de Francia pasa todo lo contrario. Por la enemistad compartida con la monarquía hispánica, se ha considerado que las relaciones entre Francia y Venecia siempre fueron buenas. Como esto también es matizable, Francia también tiene una política ofensiva en la península itálica que a Venecia no la convence en algunos momentos, y Venecia pues, siempre va a ser un poco, pues, se va a mover en un terreno que podemos definir como neutral. Ellos siempre trataron de no involucrarse en las grandes guerras europeas, en los conflictos que mantenían los Borbones de Francia con los Habsburgo de Madrid y de Viena, y por tanto Venecia trata de mantenerse un poco al margen de los grandes asuntos de la política exterior. Es verdad que, por ejemplo, pues en la famosa Guerra de los 30 años llega un momento que a Venecia no le queda más que posicionarse, puesto que la Guerra de los 30 años llega a Italia, entonces pues ya cuando les afecta a ellos directamente en sus territorios de lo que se conoce como la terraferma veneciana, pues aquí sí que ya tiene que tomar un papel, desafortunadamente para esta política neutral que trató de mantener en todo momento. Por tanto, Venecia trata de moverse siempre en un terreno peligroso de mantenimiento de sus buenas relaciones con las principales potencias europeas, y a su vez con el Imperio Otomano, lo cual puede parecer una contradicción, pero cabe tener en cuenta
que al final pues Venecia, por su dedicación comercial en el Mediterráneo, pues necesita esa buena correspondencia, puesto que está demostrado que en los momentos en que se mantienen guerras con el Imperio Otomano, el capital, es decir, la preponderancia de Venecia a nivel económico, a nivel comercial, disminuye notablemente. Por tanto, como tú dices, es imposible hacer una foto fija que defina cómo fueron las relaciones de la República de Venecia, puesto que, como solemos decir mucho los historiadores, todo depende de la coyuntura, es decir, del momento, de las circunstancias internacionales de cada momento histórico. Bueno, y una última pregunta mía antes de dejarles que pregunten también, pero me da mucha curiosidad si pudieras darnos algún ejemplo de alguno de estos secretos que has encontrado que se filtran en su momento. ¿Qué tipo de información era que podía hacer tanto daño y que era tan importante guardar? Pues, por ejemplo, en el ámbito del tema que estamos comentando ahora, de las guerras con el Imperio Otomano, pues esa Liga Santa que se forma en 1571 entre el papado, la monarquía hispánica de Felipe II y la República de Venecia, pues el embajador español en ese momento en Venecia descubre que los venecianos por su cuenta están manteniendo contactos con el Imperio Otomano con vistas a retomar las buenas relaciones, es decir, acabar con esta guerra y por tanto pues volver a la buena amistad. Y por tanto, pues esto evidentemente, pues cuando llega a Madrid, cuando llega a Roma, pues evidentemente se pone el grito en el cielo, porque al final se están destinando fondos de la monarquía hispánica, galeras, soldados, etcétera, para combatir a los otomanos, y por su parte Venecia ya está pensando en retomar su actividad comercial, es decir, retomar sus buenas relaciones con el Imperio Otomano. Entonces, pues este tipo de asuntos eran los más sensibles, es decir, los que afectaban a la política exterior. No solo esto, sino también pues, algunos asuntos que los propios embajadores venecianos en otras cortes europeas habían descubierto y que, una vez que los habían transmitido a las instituciones venecianas, al Senado, pues acababan llegando a los oídos de los otros embajadores que estaban presentes en Venecia. Y por tanto, pues esta estrategia que podía tejer Venecia, es decir, avanzarse a los principales asuntos en el resto de cortes europeas, pues eran identificados y enviados rápidamente pues, a las principales cortes, no solo a Madrid, sino también a Nápoles, a Sicilia, es decir, al resto de enclaves importantes de la monarquía hispánica. Por tanto, al final, cuando hablamos de información sensible, nos referimos a todos aquellos asuntos que afectan a la supervivencia de Venecia, que afectan a sus relaciones con otras potencias, a la visión que se tiene sobre ella en este contexto de la Liga Santa, etc. Muchas gracias. Pues bueno, me imagino que querrán también hacer algunas preguntas. Pídanle por favor el micrófono a Aina. Hola, buenas tardes. Usted nos ha dicho la rivalidad que existía entre distintos imperios europeos y la República de Venecia, pero entre las distintas repúblicas de la península itálica y Venecia, ¿existía esta misma rivalidad o había otros intereses distintos o eran los mismos? Sí, al final, cuanta más vecindad hay entre distintas potencias, observamos que los motivos de confrontación son cada vez más frecuentes. En ese sentido, por ejemplo, las relaciones de Génova, la República de Génova, con la monarquía hispánica fueron especialmente buenas. Los genoveses fueron los principales banqueros prestamistas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe II, Felipe III, y esto, pues a su vez, esta alianza genovesa con la monarquía hispánica, pues a su vez la alejaba de Venecia dentro de esos ciclos, como decíamos, en los cuales sus relaciones con la monarquía hispánica, por el miedo al expansionismo de esta en Italia, pues no eran tan fluidas. En el caso de la República de Luca también juega un papel similar, precisamente por las buenas relaciones que tiene con los principales ducados de la península itálica. Me viene a la mente pues, el ducado de Parma, el ducado de Saboya, que son otras potencias importantes dentro de la península itálica en este momento, puesto que lo que hoy conocemos como Italia no surge hasta el siglo XIX. Sí, es decir, por ejemplo, pues Nápoles ha sido durante más tiempo aragonesa y española que parte de Italia, es decir, esto es una realidad.
Entonces, pues, al final, pues, este entramado de relaciones también hacía que las relaciones entre estas repúblicas, que en cuanto a su funcionamiento, estructura, eran bastante similares, pero luego en la práctica pues, vemos cómo sus prioridades, sus alianzas, las iban alejando progresivamente unas de otras. Por ejemplo, Luca tiene muy buenas relaciones con el papado, la República de Luca, y esto, pues, Venecia, que siempre había tratado de, pues, por ejemplo, arrancar a la Santa Sede el nombramiento de obispos en Venecia, que tenía esta política un tanto peligrosa o mal vista desde Roma con el Imperio Otomano, pues esto a su vez, pues como digo, las buenas alianzas, las buenas relaciones de Luca con el papado, pues también la alejaban un poco de Venecia. Venecia es verdad que es un poco como... es la peor vista por el resto de potencias europeas, salvo Francia, Inglaterra por ser una potencia protestante también, anglicana. El resto de potencias suelen tener una imagen bastante negativa de Venecia, puesto que los venecianos tienen fama de eso, de ser personas de las que uno no se puede fiar, porque como se vio en Lepanto, pues estaban firmando la Liga Santa y a su vez estaban negociando con el Imperio Otomano. Los venecianos, en definitiva, tienen muy mala fama en el contexto europeo y por tanto son personas de las que uno generalmente no se debe fiar, o al menos pues eso nos dice, por ejemplo, Quevedo. Quevedo tiene muchos escritos en los que habla de la República de Venecia y dice que, vamos, que más valdría fiarse de un enemigo que fiarse de un veneciano. Esto lo dice tal cual Quevedo. Entonces, pues es verdad que los venecianos en Italia y en el resto de Europa tienen una imagen bastante negativa. No. Y sobre esto recordarán la primera charla de nuestro ciclo que trataba sobre Génova. Luis Tudela nos habló de cómo, quizás en una época un poquito anterior, Venecia le arrebata el dominio del comercio a Génova, y Génova se convierte en una potencia banquera. Eso es, sí. También ahí existe esa rivalidad comercial entre ambas. Un poco antes de tu época sí, antes de estudio. del periodo que yo he trabajado, eso es. Sí. No, tal como está puesto el título, parecería que los secretos son la clave un poco de todo, pero yo, tal como he ido escuchando, al final vendría a ser la típica policía necesaria para que las cosas funcionen. Para mí el secreto es como durante tantos siglos se mantiene en primera fila este que llamaríamos hoy modelo de negocio, a partir de la diplomacia, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí lo que, bueno, si algo pienso de Venecia, aparte de la riqueza y de este interés por las cosas bellas, etcétera, sería esta capacidad de permanencia, algo que parece tan frágil, por otro lado, ¿no? Que el secreto sería cómo han sido capaces de entender la evolución del mundo durante tantos siglos, no sé. Sí, esto es una realidad totalmente clara. Algunos, incluso yo hace poco hablaba con un historiador italiano que también ha trabajado sobre Venecia y me decía, es que Venecia, en verdad, a partir del siglo XV es un fraude, es decir, Venecia comienza a perder su hegemonía comercial progresivamente en el Mediterráneo, ya con el auge del comercio atlántico, ya evidentemente pues se queda totalmente atrás, pero Venecia logra mantener esa imagen, esa consideración entre el resto de potencias europeas y por tanto es verdad que aquí el secreto verdaderamente sería cómo logra Venecia seguir manteniendo esa imagen, esa fachada, cuando verdaderamente su actividad comercial, que es su principal fuente de riqueza, va disminuyendo. Venecia pues, ha despertado la fascinación a lo largo de la historia, incluso de los primeros historiadores, como pues, en el siglo XIX me viene a la cabeza Leopold von Ranke, que es uno de los primeros historiadores, podemos decir, tal y como los conocemos hoy en día. Y Ranke decía pues, que los embajadores venecianos eran los mejores, tienen las mejores fuentes, eran los que más información recopilaban, etc. Y por tanto pues, los venecianos en general y sus embajadores en particular lograron granjearse una imagen verdaderamente de pues, ser principales, saber conservar la información, evitar que ésta se filtrara, es decir, que saliera de la ciudad de Venecia. Pero cuando entramos en la realidad histórica, es decir, cuando llevamos a cabo investigaciones mucho más precisas,
nos damos cuenta de que esto en la práctica no es así, que los embajadores españoles, franceses, imperiales, etcétera, en Venecia, son capaces de penetrar en todas las decisiones que se toman en el Palacio Ducal. Por lo tanto, verdaderamente lo significativo, el secreto que todavía yo creo que los historiadores tenemos que resolver o al que tenemos que dar respuesta, es cómo Venecia logra mantenerse entre las principales potencias europeas, a la par que su hegemonía política, comercial se va perdiendo, que va perdiendo sus principales territorios en ultramar a manos del Imperio Otomano, y por tanto cómo Venecia logra mantener esa imagen de ciudad secreta, inexpugnable, hasta la llegada de Napoleón en el año 1797, que es cuando cae definitivamente la República de Venecia, y ahí es cuando verdaderamente Napoleón, cuando llega allí, se da cuenta de que todo aquello es una fachada, es decir, que esa ciudad que parecía inexpugnable, secreta, etcétera, es todo, por así decirlo, lo que hoy diríamos marketing, ¿no? Es decir, ahí está el secreto un poco de la República de Venecia. Supieron venderse muy bien, incluso cuando las cosas a nivel político, comercial, etcétera, no iban de la mejor manera para sus intereses. Hola. Yo te quería preguntar si esta especie de cultura del recelo sobre la información de la que nos estabas hablando, y en concreto cuando has puesto los ejemplos en relación a temas como de política internacional, como temas de calado, de envergadura, que pueden repercutir en cuestiones de importancia política, por así decir, si esa cultura del secretismo es algo que de alguna manera se filtra a la cultura popular y en general como la población veneciana, también contando con el tema de la insularidad, que es algo que aquí, no sé, de alguna forma como sentimos. ¿Es algo que de alguna forma se ve en el día a día de las clases populares en Venecia? ¿Existe recelo, existe secretismo, existe traición, pequeñas como...? Sí, como decía yo antes, las propias instituciones venecianas tratan de hacer partícipe al resto de la población de esta política de preservación de los secretos, ¿no? Es decir, y eso es a través del miedo a estas denuncias anónimas que se podían llevar a cabo, es decir, tú no sabías quién te había denunciado, pero podías acabar en la cárcel por ello. Por tanto, sí se busca involucrar al resto de la población. El Consejo de los 10 establece contactos con mercaderes, es decir, con personas que están en contacto, por ejemplo, en el mercado de Rialto, con una gran cantidad de habitantes de la República de Venecia que conocen muy bien la realidad en las calles. Por tanto, a través de la policía veneciana, lo que recibe el nombre en este periodo de sbirri, se busca un poco que la población participe voluntaria o involuntariamente, es decir, si es por el bien de la República, perfecto, pero si no están decididos a participar de esta forma, pues evidentemente será a través del miedo, a través de la represión, ¿no? Por tanto, sí que se logra, al menos sí que expandir este halo de temor a que la más mínima filtración, la más mínima colaboración con extranjeros, etcétera, pudiera llevar a que evidentemente las personas fueran juzgadas o condenadas. Yo creo que es más una política de miedo que una política de colaboración voluntaria, aunque al final tenemos que tener en cuenta que en una ciudad como Venecia, que si no recuerdo mal, en el siglo XVI tiene cerca de 300.000 habitantes, algo que para la época es una cantidad de población importante, es decir, por ejemplo, Madrid, si no recuerdo mal, cuando llega a la corte en 1561 tiene 20.000 habitantes, es decir, y posteriormente crece hasta 200.000, por tanto Venecia es una ciudad más grande en este sentido, y por tanto es muy difícil controlar a toda la población, lo que está haciendo cada ciudadano de la República de Venecia y con quién entra en contacto, con quién no. Evidentemente esto es imposible de controlar. No obstante, sí que al menos sí que se trató de mantener controlados en todo momento a las familias de la oligarquía veneciana, porque al final estas son las que participaban en la toma de decisiones, es decir, las que conocían verdaderamente los secretos y por tanto las que verdaderamente podían filtrar esta información que se consideraba sensible.
Aquí, como tú comentas, ese carácter insular de Venecia, desde su fundación, es clave para, como decíamos un poco antes, pues la preservación de esa imagen de ciudad oculta, ciudad inexpugnable, ciudad secreta, en definitiva, y por tanto, pues es verdad que llegar a Venecia es que era prácticamente imposible, es decir, todas las personas que trataron de atacar a Venecia por mar, que era la única forma posible, no llegaban ni siquiera a acercarse al puerto, porque es verdad que las defensas de Venecia estaban muy bien organizadas. Por tanto, esta imagen de Venecia ya existía en la época y, por tanto, pues sí, ese carácter insular yo creo que es fundamental también para entender pues, toda esta imagen que hemos ido delineando sobre Venecia a lo largo de la historia, a lo largo de los más de 1000 años que existió la República de Venecia. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, David, pues muchísimas gracias otra vez, ha sido un placer escucharte y aprender más sobre este lado de la historia de Venecia, que creo que muchos de ustedes no conocerían, como yo tampoco. Así que gracias otra vez y a vosotros por la vuelve cuando invitación. quieras. Gracias.